Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Huawei P20 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, entonces comencemos. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es de policarbonato, lo cual ha hecho que el terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, que en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos, que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Su diseño es completamente nuevo, acorde a la familia P20, y aparte de una base del hardware conocido que ya habíamos visto en modelos como el Mate 10 Lite o el Honor 7X. Vemos entonces cómo el P20 Lite se adapta al diseño de la familia P20 con su parte trasera de cristal y que le da un toque premium cuando lo sujetas en mano. Solo con mirar el P20 Lite nos viene directamente a la cabeza la imagen del iPhone 10, y no, esto no es un defecto sino todo lo contrario. Esto es un dispositivo que no renuncia a tener un aspecto premium gracias a su estructura de vidrio y metal, con lo cual no tendrás que invertir tanto dinero para adquirir un celular que tal vez no sea un iPhone, pero trae consigo varias características en común, aunque claro está, no es comparable con el funcionamiento del iPhone 10. En sus dimensiones nos toparemos con 148.6 x 71.2 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 145 gramos. Para el Samsung A30 tenemos disponibilidad en 4 diferentes tonalidades, entre las cuales se encuentran el negro, azul, blanco y rojo, que dependiendo de tu país podrás encontrar una u otra tonalidad. El P20 Lite lo tendremos en 3 colores disponibles a nivel mundial, tanto en negro, azul y rosa. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo, encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la de microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung, en sus nuevos terminales el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 mm y la rejilla para su altavoz. Si te preguntabas por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema, además de funcionar adecuadamente. Es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. En el P20 Lite vamos a tener sus botones en el lateral derecho y un lector de huellas en su parte trasera. Ese sensor de huellas es capacitivo y funciona como la empresa china nos tiene acostumbrados, es decir, muy bien, ya que en una fracción de segundo con tan solo poner el dedo sobre el lector de huellas se desbloquea, y es en nuestra experiencia de los que menos porcentaje de falla tiene en este rango de precio. Además, como funciones adicionales, este lector permite bajar el panel de notificaciones o pasar fotos dentro de la galería. No son funcionalidades del otro mundo, pero sí que se vuelven útiles y muy intuitivas para un uso más adecuado. Este modelo de lector de huellas en la parte trasera se está imponiendo en el mercado sobre los lectores en el botón de inicio del panel frontal, lo cual para mí es una pena. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado.
Para este 20 Lite vamos a contar con una única versión de 4 GB, que en la experiencia de uso hace de este terminal uno muy fluido y que en muy pocas ocasiones no rinda de la manera en que se espera. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el terminal P20 Lite nos toparemos con dos versiones de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro, no tuvimos ningún problema con el uso diario, pero con juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionan tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras con las gráficas más altas, pero si te sacrificas un poco y lo reduces puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación con su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. En el interior del smartphone P20 Lite nos encontraremos con un procesador Kirin 659 octa-core, el cual corre a 64 bytes, con una GPU Mali-T 830 MP2, que se apoya de 4 GB de memoria RAM como ya lo mencionamos anteriormente. En general el rendimiento es bastante fluido, aunque algunas aplicaciones tardan un poco en abrir. También podríamos mejorar en la velocidad de las animaciones de pantalla, como la carga de los iconos al pasar de una página a otra en la lista de aplicaciones. El procesador con el que cuenta este dispositivo le da un rendimiento 8 de 10 porque no es del todo perfecto, por lo mencionado anteriormente, pero que en una relación calidad-precio es de lo mejor que te podrás encontrar en el mercado de la gama media-baja. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de la batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos estar muchas horas conectados al teléfono para que cargue al 100%. Llegamos a uno de los apartados más críticos de este P20 Lite y no es otro que el de la autonomía. Con una familia que monta baterías de 3400 y 4000 mAh en sus modelos Huawei P20 y P20 Pro, los 3000 mAh del modelo P20 Lite parecen quedarse algo cortos sobre el papel. Sobre su autonomía podemos comentar que podrás pasar el día de uso sin problema. Hemos conseguido llegar hasta 5 horas de pantalla encendida siendo ahorradores. Si haces un uso normal del terminal, redes sociales, mensajería push, correo sincronizado, navegación web, una hora de reproducción de música y un capítulo de una serie de Netflix, nos costará llegar a esa cifra quedándonos un poco más de 4 horas de pantalla encendida. Un aspecto que es de resaltar es que contaremos con carga rápida. En el Samsung Galaxy A30 tendremos el software Android 9.0 Pie, el cual viene instalado en el dispositivo de fábrica, bajo la capa de personalización One UI. El Huawei P20 Lite llega al mercado con una versión EMUI 8.0 y ello le brinda todas las novedades de Android Oreo. El software de este P20 Lite es bastante limpio, trae preinstaladas algunas aplicaciones a modo de un gestor de móvil.
La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles, y la relación de aspecto es de 19.5 a 9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como en la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta en toda la interfaz del usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. La pantalla del P20 Lite es la gran novedad en el terminal, ya que tiene un tamaño de 5.84 pulgadas y una relación de aspecto de 19 a 9 con notch en la parte superior. La resolución entra dentro de lo que denominaremos Full HD con 2280 x 1080 píxeles, difiere por tanto de sus hermanos mayores ya que tiene una mayor resolución vertical. El panel que monta este terminal es LTPS y difiere de los IPS en que su proceso de fabricación se realiza a una menor temperatura. En teoría son capaces de ofrecer mejor resolución que los IPS, aunque también se degradan más rápido. La pantalla del P20 Lite tiene una muy buena colorimetría, no es de lo mejor de pantalla de la familia y queda por detrás de la AMOLED del P20 Pro e incluso del IPS del panel del modelo P20. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con un sensor primario de 16 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con una apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara es muy buena siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder tiempo con filtros antes de compartir sus fotos, es probablemente que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad. Es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El smartphone P20 Lite copia la configuración de cámara trasera del Mate 10 Lite, es decir, un combo de cámara dual de 16 y 2 megapíxeles de apertura focal 2.2 en la trasera, cuyo rendimiento es más que bueno en situaciones de buena luz. De hecho, nos ha sorprendido gratamente en algunas situaciones complicadas de contraluz. La cámara secundaria de 2 megapíxeles se utiliza como cámara de apoyo para ofrecer esos datos de profundidad y permitir al móvil aplicar efecto bokeh mediante software. Es cierto que los recortes no son siempre perfectos en este móvil, pero sí que podemos catalogar los resultados como buenos en este modo. En esta cámara tenemos modo profesional con ajustes manuales, un modo HDR dedicado y otra serie de modos. Una vez arrastramos a la izquierda y vemos el menú de modos de disparo. No es lo más intuitivo, pero simplemente funciona. La cámara frontal monta un sensor de 16 megapíxeles con una lente más luminosa que la trasera, teniendo una apertura focal 2.0 y que permite que esos selfies puedan tener ese plus de luz a la hora de capturarlos. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 600.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.427 pesos mexicanos, que a su vez son $174, que equivalen a 155 euros. Para el Huawei P20 Lite es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.699 pesos mexicanos, que a su vez son $183, que equivalen a 166 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Huawei P20 Lite en
Personalización, botonera, procesador, batería, software, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Huawei P20 Lite le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: diseño y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. Este enfrentamiento fue solicitado por un suscriptor y ahora veo el porqué, pues en precio, a pesar de ser similares, son completamente diferentes en funcionamiento y para sorpresa de todos, el A30 es más económico, trae mejores beneficios que el terminal de Huawei, que fue la sensación en el año 2018. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.